Viernes 13 de marzo del 2020. Las clases habían terminado, y como de costumbre caminé hacia la salida junto con mis amigas. Al llegar a la puerta nos despedimos con el típico "nos vemos el lunes", sin saber que realmente no sería así. Meses antes habían dado a conocer un nuevo virus, el SARS-CoV-2. Todo esto comenzó por un caso en Wuhan, China, el 31 de diciembre del año pasado, cuando una persona comenzó a presentar síntomas como fiebre, escalofríos, dolor muscular y problemas para respirar. Fue al doctor y bueno, tras una serie de pruebas resultó que tenía COVID-19, la enfermedad que provoca el virus. Fuera de estos síntomas existen otros cuantos, como tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y ojos rojos. Todos los días escuchaba en la radio, veía en la televisión e incluso en todas las redes sociales que hablaban del famoso coronavirus. Pero a pesar de eso todo seguía normal, a fin de cuentas no había casos en México, ¿no? Pero oh sorpresa, el 27 de febrero del 2020 sale la noticia de que ya el coronavirus había llegado a nuestro país y ya con 2 casos. Uno en la CDMX y otro en Sinaloa, ambos hombres mayores de 30 años y que venían de un viaje a Italia. Después de eso empezó el movimiento, el miedo en las personas, la desesperación y demás. Nuestro país empezó a imaginarse los probables escenarios que surgirían en cuanto el coronavirus llegara, la importancia viral, dispersión comunitaria y la fase de epidemia. Aquí se detectaron los casos provenientes de otros países, los brotes comunitarios, su estadía en nuestro país y los brotes en diferentes estados. Para este momento, la Secretaría de Salud dio las primeras medidas sanitarias para mantener un control en la vigilancia del proceso de la epidemia: atención médica, prevención de infecciones respiratorias, comunicación del riesgo por COVID y promoción de la salud. También se creó la línea directa 51515 para quienes creían que tenían los síntomas del virus. Comenzó la búsqueda activa de casos sospechosos, el monitoreo activo de viajeros y la capacitación a profesionales de la salud, la comunicación entre sectores públicos y privados y también informar a la población en general. En cuanto a nosotros, pues nos dijeron el famosísimo "quédate en casa", que por cierto nos los han repetido hasta el cansancio. Todos lo tenemos presente, pero muy pocos hacemos caso de esa sencilla y simple indicación. Lávate las manos constantemente, no salgas a lugares públicos si no es necesario. Vaya a fiestas, reuniones, conciertos, eventos con mucha gente, en pocas palabras. Cuidemos a los grupos vulnerables, cuando tosas o estornudes tápate con la parte interna del codo, usa cubrebocas y claro, no olvidemos a su sana distancia. Fue hasta el 17 de marzo que las instituciones gubernamentales empezaron a tomar medidas más duras. Comienza la suspensión parcial o total de actividades no esenciales, pero fuera de eso todo seguía como siempre. Pero ¡boom! El 20 de marzo se anuncia la suspensión de clases en todo el país. Al principio lo hicieron ver como algo mínimo. Al parecer solo se adelantarían las vacaciones de Semana Santa y duraría del 23 de marzo al 30 de abril. Los días pasaban y cada vez había más contagios. Entonces la cuarentena se alarga un mes más, hasta el 30 de mayo. Cosa que no será así. La cuarentena, que ya no era cuarentena, seguirá un par de meses más. El mantenernos en casa funcionó para disminuir el nivel de contagios, pero también arrastró problemas en el ámbito económico, político y social. El económico fue el más alarmante. Comenzaron los despidos, las renuncias, el cierre de fábricas. Las personas comenzaban a quedarse sin empleos. A mayor escala hubo una interrupción de la cadena de producción, reducciones en la demanda de algunos bienes y servicios, choque entre la oferta y la demanda, provocando así el desplome de los precios del petróleo, la caída del turismo, la caída del PIB, etc. Y esto fue la gota que derramó el vaso y arrastró lo demás. En lo político comenzó el problema de los acuerdos entre los gobernantes sobre las acciones que se iban a realizar para enfrentar lo que el coronavirus estaba provocando. Y por lo social, la escasez de empleos, el cierre de centros comerciales, de escuelas, de instituciones en general, y el estar en casa despertó el aumento de la pobreza y de la violencia, solo por mencionar algunos. Los primeros días que comenzamos con esta cuarentena surgieron un sinfín de sugerencias para aprovechar el tiempo, para ser productivos, para descansar del ritmo tan acelerado que estábamos acostumbrados a tener. Pero, ¿por qué era tan obligatorio ser productivo en este tiempo? Había personas quedándose sin empleos, perdiendo uno o más familiares por el virus, cancelando bodas o el viaje de sus sueños, quedándose sin ese concierto tan esperado durante meses, y también sin la fiesta de graduación que tanto anhelaban. Entonces, ¿por qué estábamos obligados a darle una buena cara a esta situación? Los primeros días hasta agradecíamos el no tener que viajar en metro, evitarnos los empujones y malas caras, el no estar sentados durante 3 horas en una misma clase. Pero ese gusto nos duró solo unos días. Después resultó que la convivencia familiar se volvía cada vez más tensa. Y también empezaban a aparecer señales de depresión y ansiedad. Pero ni modo, nos teníamos que aguantar todos en la misma casa y aprender a tener una nueva convivencia.
Con esta nueva forma de vida, de estudio, de trabajo y con todo lo que pasaban en las noticias y la radio, empezaban también a surgir dudas en los más pequeños. ¿Cómo explicarle a tu hermanito de 5 años lo que significa una pandemia en un país tercermundista? ¿Cómo explicarle que el abuelo forma parte de las estadísticas, que es uno más en las listas de fallecidos por COVID? ¿Cómo le dices que no verá a su maestra y a sus compañeritos en un buen rato y que tampoco puedes jugar todo el día con él porque tienes muchas tareas por escribir? Ahora venían cosas más difíciles y de donde menos lo esperábamos. La convivencia familiar en algunos hogares se convirtió en un infierno. Las llamadas de emergencia al 911 ahora eran más constantes, casi todas sobre mujeres y niños siendo maltratados. En la televisión comenzábamos a ver constantemente la aparición de líneas de apoyo psicológico, e incluso en los memes veíamos a amigos publicar bromas diciendo que al parecer no le caían tan bien a sus familiares. Nuestras mascotas se convirtieron en una buena compañía, pero luego de casi un mes todos comenzamos a estar desesperados por salir y tratar de volver a tener una vida normal de regreso. ¿Y qué onda con los hospitales? Las personas se quejan de la situación, diciendo que el virus no existe y que es una mentira del gobierno para instalar la red 5G, que según sus creencias esta nueva tecnología causa efectos nocivos a la salud, y por eso no toman en serio las precauciones sanitarias que el gobierno y la Secretaría de Salud nos vienen diciendo desde que inició la cuarentena por el COVID-19. Pero bueno, ¿qué provoca esto? Que la gente siga haciendo fiestas y reuniones con muchísima gente, aumentando los contagios con su irresponsabilidad. Y entonces, gracias a estas personas, los hospitales empiezan a saturarse, porque no puede con tantos pacientes que reciben por la negligencia de la población. Peor aún, ya que hicieron su contagiadero de gente, estas mismas personas se enojan con el personal de salud, pues creen que no se les quiere atender a sus familiares o a ellos mismos, sin pensar que ellos fueron la causa por la cual los hospitales ya no tienen espacio ni equipo médico para poder ayudar a todos los que se sospecha tienen el nuevo virus. Muy contradictorio. A todo esto súmale que a médicos, enfermeras y enfermeros y todo el personal que trabaja en el sector salud se les trata mal. Los rocían con cloro, los corren de lugares públicos, tratan de mantenerse lejos de ellos y más agresiones físicas. Mientras que en otros lugares se les agradece, se les aplaude, se les enaltece. ¡Ah, mi México mágico y sus mexicanos mal informados! Que aunque todos los días están viendo las conferencias del subsecretario de Salud, prefieren quedarse más con el chisme que le dijo a la comadre o por las fake news que aparecen en las redes sociales. Ah, porque según un mensaje de WhatsApp, con una aspirina y un tecito te curas. Eso sí lo creen. Pero todo lo que dicen los epidemiólogos y expertos en salud es porque seguro nomás están haciendo su relajo para que la población entre en pánico, ¿no? Entonces, gracias a la falta de conciencia de la gente y la saturación en los hospitales, las clínicas se han convertido en un lugar de contagios graves, como lo es el caso de la Clínica 29, en donde alrededor de 40 médicos y encargados de la salud contrajeron el virus tratando de ayudar a los pacientes. Aunque obvio no es la única clínica que ha pasado por algo similar. Pero eso no es todo. Es bien sabido que las clínicas y hospitales carecen de botas quirúrgicas, camillas adecuadas para intubación, monitores, entre otros equipos esenciales. Tampoco hay las tomas de oxígeno necesarias y no contamos con suficientes monitores, por lo que los pacientes deben de estar compartiendo el material. En fin, el pasado jueves 21 de mayo la Secretaría de Salud confirmó la muerte por COVID-19 de 420 personas y se detectaron 2.973 nuevos casos en las últimas 24 horas, es decir, uno de los peores días en cuanto a muertos y contagios desde que empezó esta pandemia, con lo que suman 6.510 defunciones y 59.567 contagios. Pero todo es un invento del gobierno, ¿no? ¿Para qué seguir con las precauciones de salud si el COVID-19 no existe? La población mexicana cree más en que los hospitales matan a los pacientes que en un virus que ha provocado muertes alrededor del mundo. Y el virus no trabaja solito. Gracias a la diabetes, obesidad e hipertensión todo esto se agrava. Y por eso más personas están muriendo. No es porque quieran quitarte el líquido de tus rodillas para venderlo. Todo lo que se ha visto y vivido a nivel mundial es lo que provocó que la Organización Mundial de la Salud declarara al mundo en un estado de pandemia. Cambiando un poco de tema, algo que se volvió muy polémico fue todo el movimiento que se hizo en cuanto a las clases, que se suspendían, que se cancelaban, que a distancia, que por televisión, todos hablaban de eso. Entonces, pues como es obvio, nos regresamos a clases y ese sueño de volver un mes después y ver a nuestros amigos desapareció. Los problemas comienzan después, porque obviamente el cambiar las aulas por Classroom, Meet, Facebook, Zoom y todas esas plataformas pues resulta complicado. Pero fuera de eso hay que ser sinceros.
Pocas comunidades escolares pudieron diseñar un plan para poder mantener el contacto entre directores, docentes, alumnos y papás, para así poder darle seguimiento a un aprendizaje escolar en todos los niveles, pero un aprendizaje realmente efectivo. Además, no todos los maestros están capacitados o relacionados con lo que es una educación a distancia y lo que implica. Por eso es que la manera en la que trabajan no parece la adecuada, dejando actividades que parecen no tener sentido para nosotros como alumnos porque solo las hacemos por hacer. Los materiales a veces son insuficientes y bueno, a esto súmale que las videoconferencias o no se hacen o son muy pobres. Aunque seamos realistas, también nosotros como alumnos aplicamos el todo bien, no hay ninguna duda, gracias profesor, o simplemente mantenemos nuestros micrófonos y videos apagados en lugar de preguntar, así que no todo es culpa del profesor. Si nosotros no preguntamos y nos limitamos a tener como participación solo un sí se escucha, no se ven las diapositivas y cosas de esa índole, pues es obvio que no se va a tener un buen aprendizaje. El único requisito que necesitamos cumplir para lograrlo es tener un interés genuino en adquirir conocimientos y la capacidad de ser autodidacta. Y bueno, no se tiene en la mayoría de los casos. Esto es lo que se ve en las quejas de los estudiantes de nuestro nivel, el universitario. ¿Pero qué está pasando con los otros niveles educativos? Bueno, para los niños de preescolar, primaria y secundaria se decidió que sus clases serían a través de un Aprende en Casa. ¿Qué quiere decir esto? Pues a través de la televisión se están transmitiendo programas de lunes a viernes en canales como 11 TV, Ingenio TV y TV UNAM, acomodados en horarios dependiendo el nivel y el grado. ¿Funciona? ¿Quién sabe? El caso aquí es que se está dando un contenido general, sin considerar lo que el niño pueda o no saber, si estaba más adelantado o atrasado, si su profesor o profesor le enseñaba de esa manera o no. En pocas palabras, se les enseña parejo a todos. No más para que al final junten todos sus ejercicios en una carpeta de evidencias y listo. Aprendizaje cumplido. Según, de todo esto se pueden resaltar dos cosas. La primera, como es obvio, el sistema educativo no estaba preparado para dar este salto de clase presencial a clase en línea. La segunda, en ningún momento se consideró la situación del estudiante. Se dio por hecho que todos tenemos acceso a Internet y una televisión en casa. Y puede que en su mayoría sí, pero no por ser una mayoría hay que dejar de lado a los que no cuentan con los mismos recursos y que en consecuencia no podrán hacer su ya mencionada carpeta de evidencias. Ahora sí, la pregunta que a todos nos da vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Vamos a regresar a clases? Que esto suceda va a ser un trabajo muy complicado, pero aún así la SEP dijo que se estima un regreso en agosto, aunque se sigue en espera de que la situación pase a semáforo verde para poder decir, listo, en agosto volvemos. En niveles superiores, cada institución se encargó de reordenar su calendario escolar, como lo fue en el caso de la UNAM. El semestre se alargó y por eso las clases terminarán el 21 de agosto del 2020 y el próximo semestre comienza el 21 de septiembre del mismo año. Pero ojo, ok, regresamos a los salones de clase, pero esto no quiere decir que todo acabó y vamos a seguir como si nada hubiera pasado. No va a ser un borrón y cuenta nueva. En cuanto al académico, se dice que la reintegración se va a realizar un diagnóstico en las primeras semanas para así identificar el estado de aprendizaje con el que regresen los estudiantes en cada nivel educativo y así detectar a los estudiantes más afectados por el cierre y acompañarlos en su reincorporación para evitar que el abandono escolar aumente. En fin, seguimos sin saber cuándo podremos salir de casa. Sigue sin haber una solución concreta, la cual, aclaro, no depende tanto del gobierno, de las autoridades ni de Gatell. El terminar con esta situación depende de nosotros, de cada mexicano. Depende de dejar de pensar individualmente, de seguir las indicaciones, de cuidar de nosotros y de nuestra familia. Depende de dejar de creer que todo lo que vemos en redes sociales es cierto. Debemos comenzar a hacernos responsables de nuestros pensamientos y formación, ya que el futuro que nos espera será complicado. Han pasado 77 días desde que nos despedimos de nuestros amigos. Ahora estamos por terminar nuestro semestre en línea y no sabemos con exactitud cuántos días más nos quedan de estar en casa. Hemos atravesado por esta situación, por esta nueva experiencia, que seguramente en un futuro contaremos como un momento trascendental. Pero la pregunta que realmente debemos hacernos y reflexionar antes de responder es, ¿realmente queremos regresar a una normalidad?